Sean bienvenidos a Vive tus Derechos. Este es un espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos indígenas y de la naturaleza, producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes y en la coordinación general la doctora Noraima Ángel. Nuestro tema de hoy es visibilizar el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos indígenas y de la naturaleza en el estado Amazonas. Y para hablar de este tema nos acompaña el abogado y profesor Valentín Quero Iduwari Vikasácari para todos los televidentes. Gracias, Yubisay, por la invitación. Profesor, la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo y no es algo nuevo. Ahora bien, ¿quién es defensor de los derechos humanos? Bien, Yubisay y ustedes amigos que están en sintonía del programa, un defensor de los derechos humanos es cualquier persona, cualquier ciudadano, hombre, mujer, joven, solo que los derechos humanos pues tienen que tener, como tienen basamento legal, están estipulados dentro de las leyes, ¿no? Y en el caso nuestro, Venezuela está basado en nuestra constitución, entonces hay que basarse un poco sobre esas leyes que amparan los derechos humanos. Lo decía hace un momento una compañera que intervenía, que desde el momento de la concepción misma, nosotros tenemos derechos, es decir, una vez que el niño o la niña es concebida dentro del vientre de la madre, empieza a tener derechos. También tiene derechos y tiene deberes. ¿Cuál es la labor de un defensor de derechos humanos? Bien, la pregunta está clara. ¿Cuál es la labor de un defensor? Bueno, defender. ¿Qué defiende? Los derechos humanos. Debemos recordar que ¿por qué se defienden los derechos humanos? Porque hay organismos, hay personas que violan los derechos humanos. Si no existiese esto en ninguna parte del mundo, no habría necesidad de defender los derechos humanos. Entonces nosotros podemos podemos citar muchas violaciones de derechos humanos. Contra eso es que estas personas o estas organizaciones van a luchar para lograr esa armonía para una persona sola o un colectivo. En este caso puede ser una persona en la comunidad o la comunidad completa que está careciendo de algo que es sumamente necesario para ellos gozar de un bienestar. Profesor, ¿qué lo motiva a defender los derechos humanos? Cuando una persona en su comunidad ve que algo no está funcionando, ya lo decía hace un momento, de manera individual o colectiva, y él conoce cómo encauzar esa preocupación a las instituciones superiores para resolver ese problema en la comunidad, pues esa es una función del defensor, simplemente llevar la inquietud de la comunidad a las instituciones superiores para resolver esa situación. Y podemos nombrar miles de situaciones irregulares, como por ejemplo la escasez de agua potable, agua para beber, la escasez del alimento al tiempo, la electricidad, ahora con la tecnología pues mucha falla en cuanto a la tecnología para el manejo de la tecnología. Es decir, porque uno percibe, por ejemplo, en los centros comerciales grandes colas de personas desde muy temprano en la mañana hasta horas de mediodía, porque la tecnología no está a la par con la necesidad del ser humano, que es quien él está ejerciendo un derecho, en este caso de ir a comprar el alimento de manera diaria para mantener, valga la redundancia, a su familia. ¿En qué contexto o ámbito trabaja un defensor de derechos humanos? En cualquier contexto. No hay un espacio definido para el defensor ubicarse o la persona que funge como defensor ubicarse y recibir allí la denuncia. Es más bien, él puede moverse por cualquier ámbito, comunidad, casa, barrio, urbanizaciones, pueblos, municipios, y pues a medida que él va informando que él es el portavoz de los que no tienen voces, esa función simplemente va a sistematizar cada una de estas inquietudes y después las irá a discriminar ante la oficina indicada, diciendo: mira, fui a la comunidad tal, existe esta problemática, no hay medicina, fui a la comunidad tal, allá el transporte es nulo, fui a la comunidad tal, las calles no sirven, fui a la comunidad tal, allá no hay luz eléctrica, en fin. Esa es la función del defensor, por eso se dice que es un defensor indígena, y tomo la palabra indígena como un defensor que está hecho
para eso. No es una persona que pertenece a una institución, que tiene un sueldo, el cual él debe justificar. No, es una persona que de manera voluntaria hace esa función de defensor social, y nosotros lo llamamos indígena porque nos estamos ubicando en este contexto, ¿no? Visibilizando el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Profesor Valentín, el trabajo del defensor y defensora conlleva unos principios. ¿Cuáles serían? Todo trabajo tiene principios, pues, y son principios basados en los valores. En este caso, pues, la honestidad, la sinceridad, la verdad, la razón, son uno de los grandes valores que deben hacer hincapié en el defensor. El defensor no puede procesar una denuncia y hacerle seguimiento si todo está montado en el aire, no tiene un basamento, no tiene esos requisitos que se le hace formalmente a cualquier denuncia, porque si yo tengo una situación, yo debo ir a una instancia donde denuncio por primera vez, esa persona va a continuar investigando si lo que yo dije es verdad, tiene que buscar testigos y cuántas personas están afectadas por esa situación, porque no puedo, yo como ser humano, no puedo agarrar los medios de comunicación, cualquiera sean, para denunciar a alguien y decir, no, pero eso fue ayer, ya hoy no sucedió nada, ya. No, es algo que requiere de mucha seriedad, porque está basado sobre las leyes. Con las leyes no debemos jugar, porque quien paga la consecuencia es la persona a quien yo de repente estoy como defendiendo, y resulta que la persona me engañó a mí y yo engaño al público o a las instituciones que van a hacer ese seguimiento sobre esa denuncia. Entonces, los valores son muy importantes en un defensor o defensora de los derechos humanos. Profesor, ¿cómo denunciamos una violación de derechos humanos? Sí, definitivamente no podemos hacer nada de manera empírica. Todo esto lleva un proceso, porque tiene una continuación, se investiga la denuncia. Hay la primera instancia, pues en el caso nuestro, aquí en Amazonas, hay una radio, aquí en un municipio, Ature, ¿verdad? Las personas acostumbran a llamar a esa radio y hacer la denuncia, pues es simplemente una información de una situación irregular. La denuncia requiere de más formalidad, hay que ir a una institución, hay que llevar la denuncia por escrito, llevar personas que son las afectadas, que son los testigos de esa denuncia, que son los que van a respaldar esa denuncia que está formalizada. Y esta institución pues tendrá otras instituciones superiores a ella a donde va a tramitar esta denuncia, de manera que esa otra institución gire instrucciones a personas ya conocedoras de la situación para que hagan una investigación en profundo de la situación irregular que se está presentando con esa persona o con la comunidad donde vive esa persona. ¿Los defensores y defensoras de derechos humanos son defendidos? ¿Por quién? Definitivamente sí, porque recordemos que esto tiene una estructura bien armada, escalonada, donde se inicia pues en la base. Vamos a citar como ejemplo los derechos humanos del Vicariato Apostólico de Puerto de Ayacucho. Si alguien viene y formula una denuncia aquí, la oficina pasa esta denuncia a la Defensoría del Pueblo aquí en el estado de Amazonas, pero de allí va a instancias superiores, ¿no? Entonces, cualquier defensor que por haber hecho una denuncia, defensor o defensora, siente que sus derechos están siendo violados, pues esas mismas instituciones están en la obligación de proteger a esa persona, porque esa persona no solo está exigiendo un derecho individual, sino que también está exigiendo un derecho colectivo. Y cuando se trabaja para el colectivo, las organizaciones gubernamentales están obligadas a brindarle protección a él y a su grupo familiar y a las personas afectadas con esa situación irregular que se está presentando en la comunidad. Profesor Valentín, vemos que en estos días aumentó el precio del pasaje a 10.000 bolívares. Pero ¿cómo hace esa persona para conseguir ese dinero? El comercio informal desbordado, sin garantía de un empleo fijo. ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo ve usted la violación de los derechos humanos en la cotidianidad? Sí, tomaste una pregunta, bueno, que tiene que ver con lo que a diario pasa en el municipio Ature, porque es donde estamos ubicados. Pero debemos de pensar que en los otros municipios también la situación debe ser más o menos parecida. Fíjate que a diario los derechos del ser humano, de los seres humanos, de nosotros,
son violados y no hay un amparo por ninguna institución que responda y dé la cara y se ensegue con esto y que nos dé una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, situaciones de los bancos en el municipio Atures. 7 municipios en el estado de Amazonas, el único municipio que tiene entidad bancaria es Atures, ¿verdad? Y bueno, con toda esta situación de la pandemia, los bancos permanecen cerrados, abren una semana, otras no. Cuando corresponde abrir no hay dinero, por lo tanto no hay servicio al público. Entonces ahí hay una violación de derechos humanos. No hay dinero en efectivo para que el amazonense salga de su casa, compre la comida y regrese. El pasaje aumentó en estos días a 10.000 bolívares en el casco urbano. Tal vez uno pensará, pero 10.000 bolívares no es nada. Perfecto, no es nada si la entidad bancaria cada 15 y último le paga a cada usuario su quincena en efectivo y esa persona hace con ese efectivo pues lo que mejor le parezca para cubrir sus necesidades. Pero no es así. Además de eso, otra violación de derechos humanos que se oye a diario: no hay medicina. Las personas se enferman, tienen que recurrir a medicinas naturales ancestrales, también están escaseando, porque no todo el mundo sabe preparar una medicina de manera ancestral. La otra cuestión es la alimentación. La bolsa de comida que llega a Atures pues no trae leche, no trae azúcar, no trae aceite, no trae carne, lo que llamamos proteínas. Allí también hay una violación de derechos humanos, del derecho a la alimentación, ¿verdad?, balanceada y que sea pues nutritiva para que el ciudadano esté bien alimentado y pueda responder pues a sus actividades físicas. En este momento las escuelas también pasan por una situación difícil, pero se oye el rumor en la calle, y en algunas escuelas están cobrando en dólares, en otras están cobrando en pesos. Esa es otra situación difícil. Nuestra moneda en Venezuela es el bolívar soberano, pero el bolívar soberano ningún comerciante lo recibe, no quiere saber de nada de eso. Todas las mercancías están en el precio es en pesos o en dólares. Entonces allí hay una violación de derechos humanos, además de una violación a la ley. Nuestra Constitución establece que la moneda venezolana es el bolívar, ¿verdad?, no el peso ni el dólar. Hablamos de otra violación de derechos humanos, pero por las personas de la tercera edad, en la cual yo me incluyo. No tenemos ningún beneficio de ninguna institución, porque o no hay, el autobusero no te deja subir al autobús si no tiene el efectivo, si logras subirte al autobús, los jóvenes que están sentados en los asientos no te dan los asientos y comentan: no, pero es que ese es un viejo, ¿no? ¿Para qué se va a sentar? Ese ya lo que le quedan son pocos días. Es decir, esos valores que antes existían entre los seres humanos, ahora no se practican. Y mucho de eso somos culpables nosotros, los padres, porque los muchachos aprenden de nosotros, los padres. Entonces no podemos culpar al maestro, a la escuela o a la sociedad de que ese joven no es educado o no cumple las normas de un buen ciudadano porque en la escuela no se lo enseñaron. No, fue que sus padres en su casa no se lo enseñaron. Y podemos enumerar, hay muchas violaciones de derechos humanos a diario. La escasez de agua potable en las urbanizaciones, pues ahora hay un negocio con el agua. Quien no paga no tiene agua potable. Otra situación difícil, la señal de cable. Algo a quien nos acostumbraron, que uno quería ver X canal, cambiaba simplemente el canal pues y veía su programación. Ahora tampoco se puede hacer. Y cuando se hacen las denuncias sobre esta empresa de televisión, pues nadie responde porque no hay una respuesta concreta, sino que bueno, hubo mal tiempo y se fue la señal. Y la señal se va por una semana. Así tú pagues mensualmente tu servicio, no hay servicio. Entonces, todas esas situaciones son violaciones de derechos humanos. Entonces, el llamado que le hago al ciudadano común de Puerto Ayacucho, de Amazonas, de cada barrio de este municipio, es que tiene que denunciar. La simple llamada a la radio, ok, una información de algo irregular, pero no es una denuncia formal. Hay que ir a las instituciones para que las instituciones hagan un seguimiento a ver si a través de esto podemos mejorar en algo. Gracias, profesor. Fue un placer tenerlo con nosotros acá en Vive tus Derechos, hablando sobre el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos, indígenas y de la naturaleza acá en el estado Amazonas.